centímetros. Y sus brazos y cubos constituyen el 10% de su inercia. Entonces, ese es nuestro problema. El freno tiene estas características, tiene esas dimensiones. Este punto, observe que está pivotado aquí, este punto 45.5 es este mismo. Eso sí, si causa problema, entonces iremosle un poquito. Si de pronto les causa confusión. Ese será 45.5. Bueno, es esa distancia. Entonces, calcule este freno y cuál será la fuerza del resorte que es necesario que ese resorte actúe para frenar eso. Entonces, yo siempre acostumbro a empezar por los materiales. Eso simplemente es costumbre. El freno, zapata de asbesto con pivote. Entonces, el material del asbesto. Bueno, material asbesto. Bueno, entonces, material. Material del freno. Asbesto moldeado. Asbesto moldeado. ¿Qué nos da el asbesto moldeado? El coeficiente de fricción entre 0,25 y 0,45, que eso lo sacamos de tablas. De la tabla que les anexé, no ir a buscarlo, pues ya no lo sabemos, de 0,25 a 0,45, que también nos da la presión admisible y nos dan la temperatura de operación. Presión admisible. Para el asbesto, la presión admisible varía desde 1030 hasta
2070 kilopascales. Esos son datos que se sacan de la tabla que yo les anexé. Segundo, ¿qué debemos de conocer? Debemos, como vamos a calcular el freno, necesitamos calcular el torque en el freno. Entonces, pongámoslo aquí, numeramos para que 1, 2. Calcularemos el torque de frenado. Entonces, para calcular el torque de frenado, en primera instancia, debemos de calcular la tensión del cable. La tensión aquí. La tensión en el cable. Y, pues, calcularemos la tensión en el cable. Ah. La tensión en el cable. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos, en forma esquemática tenemos lo siguiente. Tenemos un peso, que son 2 toneladas, que va bajando y que posteriormente va bajando con una velocidad de 2 metros por segundo y que posteriormente se frena por la acción de los cables. Entonces, digámoslo así, aquí está bajando ese peso con una velocidad que es de 2 metros por segundo. Velocidad igual 2 metros por segundo. Datos de problema. Y después de haber recorrido una distancia, que no recuerdo cuánto es, en 2 toneladas en 50 centímetros. Entonces, la distancia son 50 centímetros. Este punto ha recorrido una distancia de 50 centímetros.
Y aquí, en este instante, la velocidad es 0. La distancia, llamémoslo S, S igual 50 centímetros. Y, lógico, tenemos nuestro peso. Voy a dibujarlo aquí, que es W. Dos toneladas son 2.000 kilogramos. 2.000 kilogramos fuerza. 2.000 kilogramos fuerza. Lógico, eso no para porque sí, sino porque hay unas fuerzas hacia arriba. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 T's, 8 tensiones haciéndole fuerza hacia arriba. Entonces, tenemos 8 tensiones. Hacia arriba. 8, bueno, llamémosla Fs, 8 fuerzas. 8 fuerzas. Como consecuencia de eso, como vemos que el sistema se está frenando por acción de estas fuerzas, se produce una aceleración de frenado, es decir, que va en sentido contrario al movimiento. Y entonces tenemos nuestra aceleración, que es contraria al movimiento, y tiene esta dirección. Aceleración A. Y entonces, sobre este sistema, aplicamos la segunda ley de Newton. Y entonces aplicaremos la segunda ley de Newton, que sabemos que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Nos dice que la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Aquí vamos a considerar positivo hacia arriba. Entonces, 8T, 8F, perdón,
8F menos W, dejémoslo así, W es igual a la masa del sistema, que es W sobre G. Por la aceleración. De donde podemos decir claramente que T, que F es igual. Paso al lado derecho, saco factor común, me queda W sobre 8. Que multiplica, al pasar queda 1 más A sobre G. Necesariamente para resolver esta ecuación necesito hallar la aceleración. Entonces, para resolver necesito hallar la aceleración. Para resolver necesito hallar la aceleración. Si establecemos nuestro modelo de aceleración constante, entonces tenemos las ecuaciones de aceleración constante en función del espacio. Sabemos que las ecuaciones en función del espacio es velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el espacio. Entonces, velocidad final al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado velocidad inicial al cuadrado más 2 veces, esa es la ecuación general, 2 veces la aceleración por el espacio. En este caso, velocidad final es 0, como lo podemos ver en la gráfica. Velocidad final es 0. Velocidad final igual a 0. Y velocidad inicial, 2 metros por segundo. Velocidad inicial igual 2 metros sobre segundo. Y el espacio es igual a 0.5 metros. 0.5 metros. De esa ecuación podemos despejar la aceleración. Entonces, la aceleración es igual
a la velocidad final menos velocidad inicial menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2S. Si reemplazamos esos valores, 0, menos la inicial, que es 2 metros por segundo, dos al cuadrado, metros por segundo cuadrado, por 0.5 metros, 0.5 metros, y aquí las unidades metros cuadrados por segundo cuadrado. Porque está elevado al cuadrado. En metros por segundo, pero al cuadrado, metros al cuadrado, sobre segundo cuadrado. Lo cual nos da 4 metros por segundo cuadrado. Igual 4 dividido por 1 con signo negativo menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Unidades de aceleración. El signo menos quiere decir que va en la dirección contraria al movimiento. Ojo, es decir, que no va para acá, sino hacia arriba. Ya lo hemos colocado cuando hemos colocado la flecha. Entonces, resolvemos esta ecuación. En esa ecuación, entonces, W 2000 2.000 kilogramos fuerza. Ojo con las unidades. Aquí estamos hablando de kilogramos fuerza. A, las unidades de A son las mismas unidades de G, porque G es 9.81, entonces se van metros por segundo cuadrado. Entonces, 4, ojo, aquí ya tiene el signo, porque cuando hicimos el dibujo, ya le colocamos el signo, 9.81. Esto nos da bueno, 392 unidades, kilogramos fuerza. Vamos a pasarlo a Newton. Lo multiplicamos por 981.
352. Yo le creo allá que usted está haciendo la operación. 352 por 9.81. 3.453. 3.453.12 Newton. Newton. Esa es nuestra fuerza. Entonces, esa es la fuerza que tienen los cables. O sea, aquí hay una F y dos Fs, y es la fuerza que le hacen el torque al tambor. Bueno, antes debo explicar que el torque total será el necesario para mover este cuerpo, que será el torque de la carga, más el torque de frenado del tambor, porque el tambor tiene una masa. Aquí se da unas dimensiones, unos diámetros, y es de acero. Entonces, digámoslo aquí antes, para explicar esa situación, el torque total será el requerido para frenar la carga más el requerido para frenar el tambor. Entonces, cambiemos un poquito aquí la nomenclatura. A, torque para frenar la carga. Entonces, en primera instancia, llamemos A.1, A.1, la tensión en el cable, que fue lo que hemos calculado. F. A.2 A.2, ¿qué vamos a calcular? El torque requerido para frenar la carga. El torque requerido para frenar la carga. Como ya hemos explicado, tenemos las dos fuerzas y tenemos bueno, aquí para complementar la explicación de lo que estoy diciendo aquí, entonces esto matemáticamente lo explicamos así. Torque total que es para dónde vamos. Torque total es igual al torque para frenar la carga, torque de carga,
más torque de tambor. Entonces, en este momento estamos calculando el torque de la carga. Torque de la carga. Torque para frenar la carga. Ese es el subíndice A. Entonces, para el torque para la carga es todo este análisis. Y entonces, en ese análisis, pues lógico, vamos a calcularlo. El torque de la carga torque de la carga es el que le hacen las cargas sobre el tambor, porque estamos ahí. Será 2, porque son 2 cables. F, perdón, ahora para dónde me fue la F. 2 F por el radio del tambor. Digamos, quedámoslo así. Radio tambor. Entonces, reemplazamos. Dos por F, que es 3.453,12 newton. 3.453,12 newton. Por el radio del tambor. Y el radio del tambor, pues es un dato del problema. El tambor tiene un diámetro exterior de 50 centímetros. Luego el radio es de 25 centímetros, o sea, 0,25 metros. $0,25 metros. Por 2 por punto 25. Eso me da 1.726,56 newton metro. Son nuestras unidades. Bueno, dejamos ahí el torque de carga. Bueno, copiémoslo aquí para que quede sin ninguna operación. Ese será nuestro toque de carga y vamos a escribirlo en rojo para denotar que eso tiene importancia. Torque de carga. Entonces, torque total es el torque de carga más el torque del tambor. B. Hallaremos el torque del tambor. Muy bien. Entonces, de nuestra dinámica, el tambor, ¿qué está haciendo? Rotando. Está rotando, una masa que está rotando. Y
Lógico, como hay que parar la carga, pues hay que parar el tambor. Entonces, para cuerpos en rotación de la dinámica tenemos una ecuación. Sumatoria de momentos es J por alfa. Entonces, tenemos de nuestra dinámica una ecuación para cuerpos en movimiento. Sumatoria de momentos igual J por alfa, que es nuestra aceleración angular. Entonces, debemos de hallar tanto J como alfa. Vamos a hallar primero la aceleración angular, V1. Hallaremos la aceleración angular. Vamos a hallar nuestra aceleración angular. ¿Qué tenemos? Tenemos debemos de hallar, para hallar la aceleración angular, debemos de hallar primero la velocidad de la cuerda antes de aplicarle el freno. En otras palabras, la velocidad tangencial del tambor. Hallaremos. Bueno, ¿por qué? Porque es que aceleración angular, vamos a decir el por qué primero, porque la aceleración angular alfa, por definición, es delta omega delta omega, por definición, dividido por delta t. Por delta t. Esa es nuestra definición. Entonces, para poder determinar, vamos a necesitar cuánto la variación de omega. Entonces vamos a necesitar la velocidad angular, y omega, digámoslo así, sabiendo que sí, sabemos que velocidad es omega r, velocidad es igual a omega r si conocemos, puesto que conocemos r, si conocemos la velocidad en un instante determinado, podemos hallar omega. Entonces, omega es igual a la velocidad dividido por el radio. Entonces, necesitamos calcular la velocidad.
La velocidad final la sabemos porque es cero, pero hallaremos primero la velocidad tangencial del tambor. Esa velocidad tangencial del tambor es la misma de la cuerda en el punto de contacto. En el punto de contacto entre los dos de contacto. Por tanto, hallaremos la velocidad de la cuerda. Ya que conocemos la velocidad inicial del peso, que es 2 metros por segundo. Ese es dato del problema. Entonces, como conocemos la velocidad, que es 2 metros por segundo, pues hallamos. Ahora bien, ya hemos hecho el desarrollo de eso y aquí podemos decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8. 8 veces la velocidad del peso menos 2 veces la velocidad de la cuerda. ¿Por qué 2 veces? 1 y 2. Recuerde que hicimos un corte, etcétera. Y entonces eso nos queda 8 veces la velocidad del. Entonces, nos queda lo siguiente. 8 veces la velocidad por cuerdas, 8 veces la velocidad del peso, menos menos 2 veces la velocidad de la cuerda velocidad de la cuerda del cable igual a 0. De donde podemos decir lo siguiente, podemos decir que la velocidad del cable es 4 veces la velocidad del peso. Entonces, la velocidad del cable es 4 veces la velocidad del peso. En otras palabras, 4 por 2 igual a 8 metros sobre segundo. Yo no sé si me entendieron qué fue lo que hice ahí. ¿Alguna duda?
¿Qué hice? En resumen, lo que ya habíamos hecho en un problema anterior. Dije, cortábamos el cable por aquí y colocamos primero un plano de referencia. Colocamos un punto 1 y sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera. Sumamos todo hasta el punto de corte. Y estas distancias las llamamos K y hacemos todas esas operaciones. Eso es equivalente a decir, y al final colocamos los valores que ya lo hayamos hecho, SW y SSA, lo hayamos llamado este punto A. Para este problema lo hayamos hecho específicamente. Pero eso es equivalente a decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramales que llegan hasta W. 8W. Pero corto dos cuerdas. Hay una y dos cuerdas que envuelven. Entonces, 2S sub C, dos cuerdas. Igual a una constante. Si yo derivo, me queda 8BW más 2BA, que eso lo hicimos en el problema anterior, es volver a repetir. Y es esto. De ahí despejo del punto de corte, B sub C. B sub C sería 8 veces BW. Como yo conozco BW, que son 2 metros por segundo, eso me significa que la velocidad de la cuerda aquí es 8 metros por segundo. Lo mismo que aquí, 8 metros por segundo. Como 8 metros por segundo es la velocidad del tambor aquí, velocidad es omega R. Entonces, vengo aquí, calculo, me traigo todo esto, para reemplazarlo allá. Y hallo la velocidad angular, que será la velocidad angular inicial, porque es cuando la velocidad es inicial. Y le voy a colocar el subíndice inicial. Velocidad angular inicial. Cuando va a empezar el frenado, por eso lo llamo inicial, que va a empezar el inicial. Igual a la velocidad final, perdón, inicial también, sobre R. Porque va a empezar el frenado. Y esto será igual. A la velocidad inicial, que es la que tenemos, 8 metros por segundo. Y el radio, pues el radio del tambor. Vamos y buscamos la figura. El radio del tambor tiene un diámetro exterior de 50 centímetros, lo que quiere decir que el radio es de 25 centímetros.
del tambor. El radio, 25 centímetros. Esto significa, perdón, en metros. Esto significa que tengo 32. 1 sobre segundo. Y 1 sobre segundo es lo mismo decir radianes por segundo. Ahora, la velocidad angular final pues es la misma ecuación. Pero aquí en la nomenclatura de final, la velocidad del final del movimiento, ¿cuánto es? Cero, porque se para. Ahora, si no se parara, si fuera entre 2 y 1 metro, pues la velocidad final sería 1 metro, pero en este caso particular esto sería 0. Y este sería 0,25, porque es en el mismo tambor. Y esto me daría, pues, 0. Lo hago así. Entonces, puedo obtener, por tanto, el delta omega. Delta omega, por definición, es velocidad angular final menos velocidad angular inicial. Que será igual a 0 menos la velocidad final, la inicial es 32, igual a menos 32 radianes por segundo. El signo menos significa que es de frenado, que se opone al movimiento. Pero para poder hallar la aceleración angular necesito el tiempo. Hallaremos el tiempo de frenado. Entonces, por definición, aceleración es delta V sobre delta T. Por definición, aceleración es pero aquí,
delta B, no omega, sino B, sobre delta T. En otras palabras, podemos decir que lo siguiente. Delta T, perdón, es delta B sobre la aceleración. Y delta B sabemos que es velocidad final menos inicial. ¿Qué será? De una vez vamos a reemplazar. La final es 0 menos la inicial es, como estamos hablando del tambor, es 8 metros por segundo. Sobre la aceleración no, si estamos hablando si estamos hablando, porque no conocemos la aceleración ahí, estamos hablando en el peso, entonces hallaremos el tiempo de frenado con el movimiento en el peso, que lo podíamos hacer allá, pero tendríamos que conocer la aceleración allá, mientras que conocemos la aceleración en el peso que la hemos calculado, la aceleración en el peso que la hemos calculado aquí, esta aceleración la hemos calculado aquí. Vea, la hemos calculado para el peso. Por eso la trabajo con eso. La aceleración del peso es 4 metros por segundo cuadrado de frenado. Con signo negativo. Menos 4 metros sobre, perdón, 4 metros sobre segundo cuadrado. Es que es la aceleración de frenada y el delta V es de frenado. Y entonces tiene que darme el tiempo positivo. 0,5 segundos. 0,5 segundos. En 0,5 segundos tiene que pararse esa vaina. Es instantáneo. Por tanto, como ya tengo la aceleración, como ya tengo el tiempo, puedo hallar la aceleración angular. Como tengo el tiempo de frenado,
Bueno, debo decir que esto también lo habría podido hacer en el tambor y aquí sería la 8, pero aquí 8 metros, pero aquí esto sería 16 metros por segundo la aceleración, porque si yo derivo, explico, si lo hago allá, si yo derivo esta ecuación, aquí, si yo derivo, me queda 8 la aceleración de W es igual a 2 la aceleración de C. Luego la aceleración es 4 veces la de W. Como yo calculé la de W, hallo la de C, y si lo trabajo directamente C, pues eso sería, pues este tiempo es el mismo, pero aquí sería 8 metros por segundo y aquí sería eh, 4 veces, también 4 veces, multiplico aquí por 4 y por 4 me queda lo mismo. Como tengo el tiempo de frenado, hallo la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular, tenemos la ecuación por aquí arriba, delta W sobre delta T. Delta W menos 32 radianes por segundo. Menos 32 radianes por segundo. Y delta T, 0,5 segundos. 0,5 segundos. Luego, la aceleración angular será menos 64 radianes sobre segundo cuadrado. Esa será la aceleración angular. ¿Para qué necesitamos negativo? Quiere decir que se opone al movimiento. Ahora, dibujémoslo aquí. ¿Qué significa el sentido negativo? Si este es el tambor que está girando, el tambor está girando así, con una velocidad angular omega. La aceleración angular va en sentido contrario a este movimiento. Eso es lo que significa el signo negativo. Ahora bien, para poder hallar el torque, necesitamos hallar J. Hallaremos J, momento polar de inercia del tambor. Entonces, aquí quede más grande porque resalte. J del tambor. ¿Para qué? Porque sumatoria de momento es J por alfa en el tambor, única y exclusivamente. Ahora, de la dinámica sabemos
Vamos a hacerlo aquí, la deducción paso a paso, pero realmente eh, podemos ir a las fórmulas que están en los libros o lo que yo voy a deducir aquí como resultado final. Bueno, ¿qué tenemos antes para entender la deducción que voy a hacer? Vamos a dibujarlo aquí. Tenemos formato. Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Tenemos, esa es la parte exterior del tambor. Y ese tambor está construido con una lámina digamos así, que tiene un espesor hay un cubo, digámoslo un poquito más grande, en toda la mitad, pues por donde pasa el eje, ¿no? Digamos que lo blanco es el hueco, por donde pasa el eje. Y, y hay una serie de brazos, porque este, este, digamos, esa es la lámina, de la parte exterior del tambor. Aquí tenemos el cubo, lo colocamos en el mismo color. Y tenemos los brazos que unen el cubo supongamos que esto sea un brazo, supongamos que tenga 4 brazos. Es esto, el total del tambor. Este tambor
En el enunciado me dice lo siguiente. Me dice el enunciado que el tambor tiene un radio interior o un diámetro, que aquí vamos a dibujar el radio, desde el centro hasta acá. Hay un radio. Vamos a colocarlo en azul para que se vea mejor. Un radio exterior. Y hay un radio interior. Son los dos radios. El interior y el exterior. Los datos son del problema. Entonces, radio interior, radio exterior, y nos dicen que los brazos y el cubo contribuyen al 10, con el 10% de la inercia. Entonces, el J del tambor, digámoslo así, perdón, el J del tambor, vamos a escribirlo así, J del tambor, el momento polar de inercia del tambor, J tambor, el total, es igual al J de la parte exterior, digamos J de la lámina. J del, bueno, digamos la lámina. La parte exterior, el anillo, digamos mejor como el anillo. Más el J de los brazos y el cubo. Y en el enunciado, lógico, en la práctica tenemos que hallarlos cada uno. ¿Cuánto vale toda esa vaina? J de brazos. Aquí, para simplificar el problema, dijimos que los brazos contribuían con el 10% del total. O sea, que el del cubo, el anillo es el 90%. Entonces, vamos a hallar el J del anillo. ¿Eso qué lo dice? En el enunciado. Cuando ustedes tienen un tambor, tienen que hacerlo. Es decir, previamente ustedes tienen que tener esas piezas para poder calcular tanto aceleraciones, etcétera, todo lo que hemos calculado. Es decir, que ese elemento ya se ha diseñado, como se han diseñado los ejes, se han diseñado todas esas cosas. Pero aquí partimos de que ya está y nosotros lo que vamos es hacer a diseñar es el freno. Entonces, J del anillo. Será igual. Sabemos que el momento polar de inercia de una sección circular de cualquier elemento es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Esa es la definición del momento polar de inercia. Definición que ustedes vieron en dinámica, o igual a mk2.
el radio de giro. Como este es un anillo, será un medio de la masa del anillo por los radios. Ahora, entonces, bueno, digámoslo así, continuemos aquí. Sería esto sería igual a decir, como es un anillo, es el momento de inercia de todo como si fuera macizo, menos el momento de inercia del hueco. Un medio. Y entonces aquí vamos a hacer una diferenciación. R sería R mayúscula para indicar que es el exterior. Bueno, la masa será la masa del total. Voy a llamarla masa exterior. De la masa del exterior por el radio exterior al cuadrado. Que el radio exterior lo voy a escribir con la letra mayúscula al cuadrado menos un medio de la masa del hueco, como si le quitamos esa masa de la masa del interior, la masa del interior por el radio interior al cuadrado, o sea, el radio del hueco. Y el radio interior lo vamos a llamar R minúsculo. ¿Me he aclarado esa situación? Señores. Ah, bueno. Señor. Entonces, continuamos. Vamos repasando. Vamos. Esto es dinámica, ¿no? La ecuación la voy a desarrollar, pero usted la encuentran en cualquier libro. La masa del exterior, te voy a reemplazar la masa exterior. La masa, voy a ir paso a paso, sería la densidad por el volumen. Para que me entiendan de dónde sale, voy a ir paso a paso, pues lo de menos sería darle las fórmulas. Sería la densidad del material por el volumen del material. ¿El volumen cuál? El volumen exterior. Para que quede claro de qué estoy hablando. Del volumen exterior. Y en el interior será la densidad por el volumen del interior. Ahora bien, esto es igual. Bueno, voy a quitar esta otra parte de aquí, ya, para darle un espacio. Un medio de la ansiedad. El volumen, voy a ir paso a paso,
el área exterior, el volumen es área por longitud. Por longitud. Y aquí, área interior por la longitud, que es la misma. El área de una sección circular es pi R2. Entonces, en lugar de área, escribo eso igual. Pi R2. Pi. ¿Por cuál radio? Estoy en el área exterior, es el radio mayor. R2. Y aquí, pi, perdón, aquí, pi, por el radio menor, aquí me faltaba la L, porque la acabé de borrar por L. Y entonces saco factor común. Un medio de rho pi L. Un medio de rho pi L, factor común. Este R2 lo multiplico con el otro, me queda R4. Y aquí coloco el paréntesis. Este aquí queda R4. Y elimino la L también porque sale de factor común. Y lo podemos dejar ahí. Ese es el J de un anillo. Entonces, ¿cuánto vale para este problema? Para este problema, Rho es la densidad del acero. Bueno, vamos a colocar primero aquí los datos. Rho, densidad del acero, se obtiene de tablas igual a 7.850 kilogramos masa por metro cúbico. Esa es la densidad del acero. El resto son datos conocidos. Luego, reemplazando aquí, esto es para el acero. ¿De dónde lo sacamos? De tablas.
Bueno, para el acero. Entonces, reemplazando en esa ecuación, Rho 7850 por 7850 kilogramos masa por metro cúbico. Kilogramo masa. Ojo con las unidades por metro cúbico, por pi, por L, que es la longitud del tambor. La longitud del tambor, que es dato de problema, de 70 centímetros. Por 70 centímetros, o sea, 0,7 metros. Las unidades tienen que ser consistentes, 0,7 metros. Por el radio exterior. El radio exterior ya habíamos visto que era, el tambor tenía 50 centímetros, el radio era aquí 0,25, la mitad, metros a la cuarta, lógico, las unidades. Y el radio interior, el espesor de la lámina, espesor del anillo, nos decía, y un diámetro interior de 30. Lo que quiere decir es que el radio interior es de 15. O sea, 0,15. Digámoslo aquí para que quede claro. Diámetro exterior igual 50 centímetros. Diámetro interior igual 30 centímetros. Para que sepa de dónde datos de problema. Entonces aquí metros a la cuarta. Unidades, metros a la cuarta. Entonces, J del anillo es igual. Unidades, kilogramo masa, metro. Entonces, 0,25 elevado 0,25 elevado a la cuarta menos 0,15 elevado a la cuarta. 0,25 elevado a la cuarta menos 0,15 elevado a la cuarta. Por 0,7 por pi por 7.850 dividido por 2. 29,34. ¿Qué? Kilogramo masa metro cuadrado. Ojo con las unidades. Señores. A ver, kilogramo masa, metro, no metro cuadrado. Yo le iba a embarrar.
kilogramos. Metro cúbico, metro a la cuarta. Ah, metro cuadrado, sí. Con este metro cuadrado. Metro cuadrado. Esa es la unidad de J del anillo. Ahora, J, recuerde que el J total del tambor es el J del brazo. J del brazo, en el enunciado del problema, me dice que el J del brazo es el 10% del J del anillo. 0.1, digamos así mejor, 10% del J del anillo. En otras palabras, 2,93,4. Profe, no está escribiendo, creo. No vemos. No, bueno. Voy a guardar y volvemos y a ver qué pasa. A ver, aquí. ¿Ya vieron 2,93,4? Bueno, correcto. Por tanto, el J total, por tanto, J total total será la suma. Será 29,34 más 2,93,4. 2,93,4. Las unidades son las mismas. $32,27,4 unidades, kilogramo masa, metro cuadrado. Kilogramo masa, metro cuadrado. Ahora bien, volvemos a la ecuación que vamos a desarrollar. Fíjate todo lo que hubo que hacer para poder desarrollar esta ecuación. Volvemos a esta ecuación. Ahora, el momento, como es el del frenado, la aceleración será el torque resistente en el tambor. Entonces, será el torque del tambor. Entonces, esto será torque de tambor. Recuerde que es la suma, ¿no? Torque de tambor la sumatoria de esto que ves ahí sería el torque del tambor, igual a J, que es 32,27,4. 32
2,274. Las mismas unidades. ¿Por qué? Unidades, kilogramo masa. Metro cuadrado. Copiamos la de allí. Kilogramo masa metro cuadrado. Por la aceleración angular que la habíamos hallado. Pero sin el signo, en el entendido que es de frenado. Por 64 radianes por segundo cuadrado. Igual. Por 64. 2065 unidades. Voy despacio aquí en esto porque quiero que quede claro. Kilogramo masa metro cuadrado. Kilogramo masa metro cuadrado. Dividido por segundo cuadrado. Perdón. Segundo cuadrado. Ahora, eso lo podemos dividir como kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado por metro. Y kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado es esto. Voy a hacerlo despacio para que me entienda de dónde salgan las unidades. Lo puedo dividir eso es lo mismo. Esto que está, kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Newton. Entonces sería 2065.54 Newton metro. Unidades de torque. Entonces, el torque total de frenado, que ya lo habíamos visto, le habíamos dicho, luego lo primero que hicimos, por aquí, y hay que hallar eso. Y el torque total es el torque de la carga más el torque del tambor. Ya tenemos el de la carga y el del tambor. Ahora sumamos. ¿Ve que hasta ahora no hemos tocado el, eh, el, el freno? Entonces,
El torque de la carga lo habíamos hallado por aquí. Control C. Vamos a poner en negrilla. Y el torque del tambor lo hemos calculado aquí. Obsérvese las unidades. Ojo, obsérvese que requerimos más torque para frenar el tambor por su estructura. Entonces el torque total, pues será la suma. $1,726.56 más 2.065.54. 3.792. 192,1. Profe, una cosita, es que ya se va a acabar la clase. Yo le mandé un correo sobre lo que pensaba de la revisión del parcial para que lo revise, porfa. Y ahí Ah, están, correcto, digamos, sí, las yo, consideraciones que tomé de por qué correcto. le pido la Usted revisión. ya vio el que les envié. Sí, de hecho le iba a comentar eso, ahí lo expliqué, o sea, prácticamente si reemplaza en las ecuaciones que usted tiene el valor que yo tomé de diámetro de espira, da los mismos resultados Bueno, que a mí me dan. miramos a ver si yo me Sí, equivoqué y si me equivoqué, con mucho gusto. Yo no es tengo que quizás ningún es problema. como por la forma de solucionarlo, pero es eso, por lo que yo Bueno, tomé que es otro diámetro de espira, porque le iba a bueno, preguntar que yo tomé un diámetro de espira menor debido a que la tabla del no, Hambro no, usted lo puede, por dice eso le dije, que hay varias alternativas. sí. Yo les expliqué. Uno, tomamos el diámetro y desde que se cumplan las ecuaciones eso es válido. ¿Correcto? Sí, yo tomé un diámetro es menor porque el Hamrock dice que máximo era hasta 6,5 la Sí, fabricación sí, del alambre de piano. correcto. Eso es correcto. Listo, Yo profe, vuelvo y gracias. lo analizo. ¿Entendido? No hay ningún problema. Sí, Lo que gracias, no, profe. no le Qué puedo amable. decir que hoy, pero sí durante la semana yo analizo todos las personas que tengan alguna observación. ¿Entendido? Listo, gracias. Muy amable. Bueno, Hola, profe. Profe, yo también le envié un correíto. no, correcto. Desde que usted me lo envió, yo con mucho gusto, yo lo A mí me miro a pasó, fue todo. a mí me pasó un problema, fue que pues, la primera página que le envié era de un parcial de vibraciones que tuve, pero era solo los datos, o sea, el resto está Bueno, pues yo miro a ver qué es. listo. Profe. Eso no hay problema. Yo no tengo ningún problema. Y si digo, "Ah, sí me equivoqué, no mire el letrero". Bueno, corrijo, eso no es ningún problema. Lo importante es que lo que hayan hecho ustedes esté bien, que ustedes tengan la razón. ¿Entendido? Me da paciencia, así que yo poco a poco los voy mirando a todos los que me envíen correo. Bueno, muchas gracias por su atención, señores. Que tengan